¿Alguna vez vio sus circunstancias y pensó, Dios mío, ojalá tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez? ¿O después de escudriñar algunos días pensó, Señor, si pudiera cambiarlo, si solo pudiera tener otro chance? Pues lo que en verdad pedía era gracia, porque la gracia se trata de eso, es una segunda oportunidad de Dios. Todos quisiéramos segundas oportunidades en la vida. Todos podemos mirar unos años atrás, o quizá no tantos años, sino solo unos días y pensar, Dios, si pudiera hacerlo de nuevo lo haría mucho mejor. O Señor, no habría hecho eso, o habría cambiado esto. Verá, una segunda oportunidad es lo que significa la gracia. Y por tanto es la serie que quisiera iniciar hoy, la gracia, una segunda oportunidad. Todos la hemos experimentado y todos la necesitamos. Y al pensar en la gracia pensamos en el himno favorito de todos, que es Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Todos los que somos salvos hemos tenido esa oportunidad. No me refiero con segundo chance a que cuando muera uno de estos días, después que haya muerto, Dios le dará otra oportunidad de ser salvo al morir. No se trata de eso. Estoy hablando ahora de esas oportunidades que Dios nos da una y otra vez cuando nos equivocamos. Y su perdón es tan sublime, su gracia es algo sublime. De eso se trata la sublime gracia de tener una segunda oportunidad. Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Este es el primer mensaje de esta serie. Una segunda oportunidad, ¿bien? Y hoy quisiera sentar las bases de toda esta serie, porque dice en este pasaje que todos nosotros podemos tener acceso a una posición que se llama gracia. Y bien, capítulo 5 de Romanos, comenzando en el versículo 1, leyendo hasta el versículo 6. En este pasaje Pablo lo que hace es referirse a lo que ha dicho de antemano en los primeros 4 capítulos donde ha hablado sobre nuestra maldad de la humanidad, para lo cual Dios ya ha provisto y por lo tanto dice en el versículo 1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Bien, cuando pensamos en la gracia, por lo general, pensamos en la bondad de Dios, pero pensemos en esto a la luz de lo que dijo Pablo en este pasaje, y realmente dice que Dios nos ha demostrado su provisión de esta gracia para todos de 2 maneras. Y al leer este primer versículo, Dios ha provisto nuestra segunda oportunidad y demuestra esa provisión en el perdón del pecado, es decir, la primera oportunidad que tenemos de experimentar la segunda oportunidad de Dios en nuestra vida es haber conocido la verdad y rechazarla muchas veces, hasta que al fin creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así que primero habla acerca de su provisión de esta oportunidad que se demuestra en su perdón, y la palabra que usa aquí para demostrar ese perdón es la palabra justificación. Así, ¿qué quiere decir con justificación? Justificación significa que Dios tomó una decisión acerca de alguien y por ende lo ha absuelto de su culpa, lo absolvió de su pecado, lo declaró libre de toda culpa, y a los ojos de Dios, sin importar lo que pasó, ser justificado ante los ojos de Dios significa que Él lo ve como si nunca hubiera pecado. No significa que el pecado no deje su huella en su cuerpo y en su vida, pero a los ojos de Dios, cuando nos declara inocentes, somos inocentes. Cuando declara perdonados nuestros pecados, somos perdonados. Y Él dice que fuimos justificados por la fe. ¿Qué significa? No significa que simplemente creer en Dios me ha hecho justificado o aceptable ante los ojos de Dios. Significa que mi fe lo que importa es el objeto de mi fe. El objeto de mi fe es Jesucristo. Y así cuando dice justificados pues por la fe, cuando lo dice aquí está hablando de la experiencia que me separa y me lleva de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Separado de Dios para ser uno con Dios.
La justificación es una declaración de Dios de que somos inocentes y de que nos aceptó. ¿Cómo hace Dios eso? Y explicaré esto una y otra vez, porque aquí es donde hay tanta confusión. Alguien dirá, yo creo en Él. No se trata de eso. No puedes solo creer en Él. El objeto de su fe debe estar en la persona en la que Dios dijo que debe estar, y esa persona es Jesucristo. Y así cuando pensamos en la justificación, hablamos de que Dios nos declara inocentes, pero ¿cómo lo hace? ¿Puede Dios decirles a Adán y Eva, bueno, mira, lo arruinaste, Adán, te hablaré sobre eso? Te dije que no lo hicieras, lo arruinaste, pero te daré otro chance. Ahora escuche bien para que no malinterprete. O alguien dirá hoy, Señor, lo arruiné otra vez, pero sé que me darás otra oportunidad. Sabía que ni siquiera Dios, escuche esto, ni siquiera Dios mismo podría haberle dicho, mira, sé que lo arruinaste, pero está bien, te daré otro chance. Ni siquiera Dios puede decirlo. Escuche bien para que no me malinterprete. La razón en el huerto de Edén por la que Dios les dio a Adán y Eva otra oportunidad fue que cuando Dios ve el tiempo, lo ve todo de una vez. Él podía ver miles de años en el futuro y ver la muerte de su hijo en la cruz. Así que cuando les hizo pieles y derramó sangre, eso fue un símbolo de lo que sucedería. Así Dios, aunque Dios reconoce el tiempo, Dios está más allá de todo tiempo. Es como estar en un helicóptero y ver hacia abajo todo el desfile a la vez. Podemos ver el principio y el final y a todos los que están ahí. Así es como Dios ve el tiempo. Así que cuando perdonó a Adán y a Eva por su gran pecado, pudo hacerlo sobre la base de lo que en su mente ya era un asunto concluido. Y es que la crucifixión ya había pasado en la mente de Dios. La única forma en que Dios puede darnos a usted y a mí una segunda oportunidad es porque alguien más tomó nuestro lugar. Es decir, alguien más fue sustituto de nuestro pecado. Ese alguien más pagó nuestra deuda. Alguien más la tomó por nosotros. Y Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz, y su muerte sustitutiva hace posible que Dios nos diga a todos, te daré una segunda oportunidad. Cada segunda oportunidad que hemos tenido, y son miles, cada vez que una persona oye el Evangelio, lo oye una y otra vez y rechaza al Señor Jesucristo, Dios le da otra oportunidad. ¿Cómo puede hacer eso? Esa es la gracia de Dios. Es su bondad, amor y misericordia. Es la gracia de Dios. No está obligado. Y entonces mire, su primera demostración de su segunda oportunidad está en el perdón del pecado. Y así lo que dice aquí en este pasaje es, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿A qué se refiere con eso? La paz con Dios es que ya no soy enemigo, sino uno de sus hijos. La guerra acabó entre Dios y yo. Reconozco que Él es Dios y yo soy su hijo. Jesucristo es mi Señor y mi responsabilidad y privilegio es andar en obediencia delante de Él. La guerra acabó. Separados del Señor Jesucristo, no hay segunda oportunidad, no hay chance alguno, no hay salvación. Eso me lleva a la parte más importante de lo que diré, pero esa es la base. Y aparte de eso, creo que no entenderíamos de qué se trata la gracia. Si elimina la cruz, no puede tener gracia. Si elimina la cruz, no puede hacer que Dios se acerque y nos ame. Mire, mucha gente tiene la idea de que Dios es un Dios de amor y que ama a todos y los ama a todos por igual. Y todo lo que debe hacer es dejarse amar por Dios. Dios ama a todos, no dejará que nadie vaya al infierno, no juzgará a nadie. Dios simplemente ama a todos. Bueno, escúcheme, entiendo lo que quiere decir con eso, pero quisiera que entienda que no puede tener un Dios de amor que no sea también un Dios de justicia. No quiero justicia, no sé quién, si alguien más la quiera, yo no la quiero. Justicia es recibir lo que merecemos, no queremos eso. Y lo que ha ocurrido es esto, que Dios, que es un Dios justo, si nos diera lo que merecemos, todos mereceríamos morir y perdernos y pasar la eternidad separados de Él. Si eso es lo que recibimos, es porque lo merecemos. Lo que nos conviene es la gracia de Dios y eso es lo que ofrece. Y entonces dice aquí que Él demuestra su provisión de esa gracia y ese perdón con la justificación, es decir, al justificarnos del pecado, demostró su gracia, porque no lo merecemos, pero la ha provisto. Bien, vea la siguiente frase. Y es en esto en lo que quisiera insistir. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea esto, dice, por quien
también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué puede significar eso de que tenemos entrada a la gracia? Bueno, yo diría que la provisión de Dios de la segunda oportunidad ha sido demostrada al introducirnos a un estilo de vida de gracia. Escucha esto. Es decir, primero, dice que la provee por el perdón que se da al perdonar nuestros pecados. Ahora dice que eso nos lleva a la gracia. Es decir, por el perdón del pecado, al justificarnos, entramos a la gracia. Este estilo de vida de gracia es una expresión, dice, de la entrada a la gracia, es decir, nos da entrada en esta gracia en la que estamos. Esta es la esfera en la que vivimos y andamos al ser justificados o salvos por su gracia. Vivimos entonces en una esfera de gracia, ¿bien? A lo largo de estas epístolas vemos gracia, gracia, gracia. Y es interesante si regresa al primer capítulo de Romanos un momento. En el capítulo 1 y en el versículo 7, que menciona un poco más tarde de lo habitual la palabra gracia, pero en Romanos capítulo 1, veamos lo que dice en el versículo 7. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Veamos Primera de Corintios, el libro después de Romanos, y si se fija en cómo comienza esta epístola, Pablo empieza su saludo en cada una de sus epístolas diciendo: gracia a vosotros. Vea el versículo 3, por lo general está al principio. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo empieza sus epístolas con la gracia y por qué termina muchas de ellas de nuevo hablando de la gracia? Porque ese es su mensaje. El mensaje, escuche, el mensaje del Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Mire, si no es el Evangelio de la gracia de Dios, ¿qué otra cosa es? Sería el Evangelio de las obras de la humanidad. Si no es un evangelio de gracia, es un evangelio de obras. Si no es lo uno, es lo otro. O es un evangelio de gracia, o es de obras. Un evangelio de gracia o evangelio de ley. No puede tener ambas al mismo tiempo. No puede ser gracia y ley, gracia y obras. Es solo gracia. Por eso la palabra de Dios es una expresión de la gracia de Dios. Bien, si alguien le pregunta: ¿qué es la gracia? Quisiera que anote esto porque normalmente decimos, la gracia es el favor inmerecido de Dios, un don. Y eso es verdad. Pero le daré una definición más completa que esa. La gracia es la bondad de Dios y su benignidad hacia la humanidad. La bondad de Dios y su benignidad hacia la humanidad, sin tener en cuenta el valor o el mérito de quienes la reciben. Sin tener en cuenta el valor o el mérito de quienes la reciben y sin que se la merezcan. O podría decir a pesar del hecho de que no la merecen. Es decir, es su bondad y benignidad hacia la humanidad sin tener en cuenta el mérito o dignidad de quienes la recibimos, a pesar del hecho de que no la merecemos. Es decir, Dios hace algo por nosotros a pesar de que en verdad no lo merecemos. Bien, explicaré esto hoy y probablemente les daré esa definición una y otra vez porque muchas personas realmente creen que viven en la gracia, pero no es así. Y verá, es una expresión del favor de Dios, es decir, la bendición y favor de Dios son expresiones de su gracia. Y dice que vivimos en esta gracia. Observe, por favor, cómo lo dice. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, todos nosotros, nuestra vida diaria es vivir una vida de gracia, ¿bien? Al pensar en la gracia y al pensar en el favor inmerecido e inmeritorio de Dios, parte de nuestro problema aquí es que nuestra idea de la gracia es que al menos debemos hacer algo para merecer la bendición de Dios. Pues la idea de la gracia aquí es que no tiene nada que ver con eso. Por eso hablamos de la gracia, cantamos de la gracia y decimos, sí, creo que soy salvo por gracia, ¿bien?
Si es salvo por gracia, piensa en esto. Si es salvo por la gracia de Dios, que es lo que dice en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué podemos añadir? ¿Qué podemos añadir a la gracia? Nada. Es decir, ¿qué hicimos nosotros para poder ser salvos? Simplemente recibimos algo que Él proveyó. La verdad es que en la vida cristiana debo vivir por gracia como fui salvo por gracia. Él dice que estamos firmes en la gracia. Bien, hay muchísimas personas, quizá la mayoría, que si fueran sinceras dirían, sí, creo que fui salvo por gracia, y sí, también creo que vivo por gracia. Y sin embargo, en el fondo, pasan la mayor parte de su vida tratando de retribuir a Dios de algún modo, ya sea algo bueno que ha hecho, o pagarle por los pecados que cometieron, o miran años atrás en el pasado, tal vez hace muchos, muchos años, algo que ocurrió en su vida y alguna culpa ahí, y a pesar del hecho de saber que Dios los ha perdonado en su interior, Satanás aún se lo recuerda. Mira tu pasado, mira tu pasado, mira tu pasado. No creerás que Dios te bendiga, mira tu pasado. Pues de eso se trata la gracia. En la gracia Dios erradica la culpa pasada. La gracia es el favor de Dios que no depende de nada mío. Mire, Dios no vio dentro de nosotros algo que valiera la pena salvar. La gracia es el amor inmeritorio, inmerecido e innegociable de Dios. No se puede comparar ni canjear. Es solo un regalo. Si es un regalo, no es un regalo más obras ni un regalo más mis méritos. Y así, mucha gente está atrapada en esa actitud. Bueno, sé que Dios me salvó, pero ¿qué? Pues mire, siento muy en el fondo que ha sido tan bueno conmigo que debo pagarle. No puede pagarle. Permítame decirle por qué no puede. Si pudiera pagarle, no sería gracia. La gracia es un inmerecido e inmeritorio regalo de Dios. Si yo le diera un regalo y esperara algo, escúcheme, esperara recibir algo a cambio, no es un regalo, es un trueque. Puedo envolverlo, puedo darle algo muy costoso, pero si espero algo a cambio, no es un regalo. Puede que esté haciendo un trueque en secreto, pero eso es lo que hago, le doy algo para que me dé algo a cambio, lo estoy manipulando. Dios no es manipulador. No negocia con nadie, no dijo que somos salvos por trueque, dijo que somos salvos por gracia. Y la gracia es un don inmerecido, inmeritorio. No puede comprar el don de Dios. Y bien, si pienso que de algún modo debo pagarle a Dios, voy a vivir en cierta forma de esclavitud en la que debo hacer y debo trabajar. Y como resultado, no podré disfrutar mi vida cristiana y siempre me preguntaré, ¿cómo está mi cuenta en el cielo? La gracia es mi motivación para vivir y para amar a Dios Todopoderoso. Y así, hágase esta pregunta. En lo más profundo, si en verdad en lo más íntimo es sincero, ¿trato de obtener la aprobación de Dios? ¿Trato de cumplir algo? ¿Trato de pagarle algo que Él ha hecho? Hacer eso es anular la gracia de Dios, porque es un regalo, escuche, inmeritorio, inmerecido. No se intercambia, no se compra. Esa es la gracia. La dificultad que tenemos es que hay algo muy dentro nuestro que quiere retribuirle. Me dirá, ¿quiere decir que no debo servir a Dios? No dije eso. Más bien el servicio, la devoción y el amor a Dios se deben a nuestra libertad en Él sin pagarle nada, y hay mucha diferencia. Muchas personas trabajan para ser salvas. De vez en cuando comparto mi fe con alguien y me dice, bueno, yo trabajo para eso y... quisiera predicarle 40 mensajes ahí mismo. No trabaja por eso. Trabaja porque ya lo tiene. Es suyo. Y si no lo tiene trabajando, nunca lo obtendrá. Porque no se trabaja para ser salvo. Preste mucha atención. Sé que hay mucha gente, y quizá nunca haya oído esto en su vida, o quizás sí, pero aún si lo ha hecho, le pregunto, ¿está tratando de agradarle? ¿Aún trata de elaborar algo? Es decir, ¿solo quiere asegurarse de mantener su favor? ¿Sabe que cuando Cristo murió por sus pecados y usted lo recibió como Salvador, es como si Dios pusiera la cubierta de su favor sobre usted? Me dirá, si puso su cubierta sobre mí, ¿por qué no lo experimento así? Pues bien, la razón de eso se menciona 2 veces aquí. Él dice, somos justificados por fe y vivimos, estamos bajo el dosel de la gracia. Estamos sobre la roca inamovible de la gracia por fe. Así que, si no le creo, mire, si no creo que vivo en el favor de Dios, me perderé la bendición. No puedo culpar a Dios de eso.
me dirá, mire, pero paso por tantas dificultades, adversidad y pruebas en mi vida y a veces pienso que Dios me patea, me empuja, me golpea y me pregunto, ¿por qué Dios no mejora mi situación y mis circunstancias? Bien, escuche, Dios nunca patea a nadie. ¿Patearía a su hijo? No. ¿Patearía a su hija? No. ¿Maltrataría a sus hijos? Obviamente no. Si es un padre recto, no lo haría. ¿Nos maltrata Dios? No. Nuestra propia maldad nos mete en problemas y pensamos que Dios nos patea. Dios no nos patea. Alguien dirá, bueno, Él podría detenerlo si quisiera. Seguro que sí, pero recuerde que dice, mire, dice, porque te amo. Te castigaré porque te amo. Te pondré al fuego de vez en cuando porque te amo. Estas son las cosas que hago. No quiero que destruyas tu vida, por eso te envío dificultades, pruebas y problemas para purificarte y hacerte santo, hacerte como yo para cumplir lo que dije que haría en tu vida. La gracia es el inmeritorio e inmerecido amor del Padre manifestado a nosotros que no lo merecemos. Nadie lo merece. Escuche esto. Él no dijo que no la merezco cuando la recibo. Dijo que no la merecemos. Punto. Nunca podríamos merecer la vida eterna. Nunca podríamos pagarle. Y es una esclavitud vivir con la idea de que debo pagarle porque le pregunto otra vez, ¿cómo sabrá cuándo ha pagado? Me dirá, bueno, cuando muera habré pagado. ¿Y qué hay de la persona que no paga tan bien como usted? ¿Y de la persona que da mucho, mucho dinero o le sirve mucho o demasiado a Dios? ¿Ha pagado mejor que usted? Escuche, diré esto porque no quiero que me malinterprete, pero lo diré de esta forma. Algunas personas creen que al morir uno va y si ha pecado mientras ha sido cristiano, morirá e irá a este lugar a sufrir. Y luego, cuando finalmente esté limpio, sí irá al cielo. ¿Sabe qué es eso? Es pagarle a Dios. Quisiera decirle, escuche, que eso borra del todo la gracia de Dios. Inmeritorio, inmerecido porque, ¿qué pasa? Si usted paga, lo merece. Si usted paga, es recompensado por lo que pagó. Eso no es gracia. Iré un paso más allá. Una persona diría, sí, soy salvo. ¿Cómo termino salvo? Bueno, yo creo en Cristo y he hecho lo mejor que he podido y soy un buen hombre o buena mujer, una buena persona de familia o un buen padre o madre o un buen adolescente y trato de mantenerme puro y escuche, eso no da salvación. Lo que hace es tratar de merecer algo. La salvación es por gracia. Es un regalo. Y mire, cada vez que venimos a nuestro Padre Celestial, aún después de ser salvos, a pedirle que nos perdone y confesamos nuestras faltas y pecados, ¿qué hace Él? Nos manifiesta toda su gracia. Ahora escuche bien, no se obtiene el perdón por la confesión. ¿Se obtiene el perdón debido a qué? La cruz. Escúcheme, si usted va a una iglesia y nadie menciona la cruz, y nadie menciona la sangre de Jesucristo y nadie menciona la expiación, debe salir de ese lugar. Algo está mal. Cuando se elimina la cruz, no hay cristianismo alguno, no hay gracia alguna, no hay perdón, no hay vida eterna. Separados de la cruz de Jesucristo y su sangre derramada en el Calvario, no hay perdón, no hay acceso a Dios, no hay gracia, no hay nada. Y lo diré de nuevo, Dios no hace la vista gorda al pecado diciendo, oh, estás perdonado. No puede y seguir siendo Dios. Es la cruz la que hace posible que Dios mismo, y esto es lo que enseña el 3er capítulo de Romanos, dice cómo puede Dios ser justo y justificar a los que somos culpables? ¿Cómo puede ser un Dios verdadero y declararnos inocentes? De una manera. Jesucristo sufrió mi castigo en su muerte en el Calvario, y eso hace posible que Dios siga siendo justo y pueda declararnos como inocentes. Somos hijos de la gracia. Somos los receptores de la gracia de Dios. Él dice, mire, que fuimos salvos por gracia y que hemos de vivir en ella cada momento, cada día. No podemos pagarle. Lo amamos y servimos. Y damos, testificamos, predicamos y cantamos. Hacemos lo que hacemos porque lo amamos, no para pagarle. No puede pagarle a un Dios santo con ningún regalo porque sería inaceptable. El primer paso es creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y así entramos en la vida de gracia. Por gracia somos salvos. Y luego andamos en la gracia momento a momento, día a día. Y si nunca ha creído en Él como su Salvador personal, lo desafío a que le pida que le perdone sus pecados con base
en la muerte de su Hijo en el Calvario y en que Él pagó su deuda de pecado. Y si es un creyente que lucha en su vida y ve que las cosas no son como deberían o desearía cambiar muchas de esas cosas, recuerde esto. Cuando Dios lo perdona, dice que ya no se acuerda de sus pecados nunca más. Eso es pura gracia. No tiene que pagarle. No tiene que esforzarse para tener su favor. Ya tiene su favor. Su amor fue derramado y su amor es perfecto. Escuche esto. Él dice, el perfecto amor echa fuera el temor. No debe temerle a Dios. Es un Padre amoroso. Temerle es decir, respetarle y honrarle como Dios, sí. Pero es un Padre amoroso. Y al estar llenos de su amor, no tenemos por qué temer. ¿Acaso un omnipotente, omnisciente, omnipresente y amoroso Padre celestial no cuidará bien de sus hijos? Perfectamente. Y esa es su oferta para todos sus hijos.